Ahí está. ¿Ustedes escuchan cuando dicen inglés, recording in progress? Sí, Es, sí, escuchamos. es- es maravilloso eso también, ¿no? Porque es como que esa... Pero bueno, es como que me encantaría cuando sean las clases de vuelta presenciales que alguien se ponga a grabar y que diga algo en inglés, ¿no? Así, una cosa así. Good morning, ¿no? Bueno. Vamos a seguir en castellano, ¿no? Mientras podamos. Habíamos dicho, concluyendo con esa historia, ese cuentito de laboratorio, que la formación del contrato de trabajo, si bien requiere consentimiento de ambas partes, porque esto es requisito fundamental de cualquier contrato, es decir, que no haya vicio de la voluntad, en el contrato de trabajo ese consentimiento es totalmente informal. Es decir, puede ser desde la forma más organizada posible, por ejemplo, con una entrevista, con la discusión de los términos de la relación laboral entre empleador y trabajador, hasta la redacción de un contrato por escrito, hasta la más informal de todas. Es decir, es más, casi si no hay palabra, vieron ahora, si vieron que hay desde relaciones virtuales hasta clases virtuales como nosotros, ¿no? Piense que hay, por ejemplo, yo en la materia de CPO tengo gente que trabaja conmigo, o sea, que da clase conmigo, que no los conozco personalmente. Esto es loco, ¿no? Porque son cosas que pasan, ¿no? Pero así docentes, ¿no? Eh, y así como existen estas ficciones virtuales, podría haber un contrato en el cual, claro, a Clara tampoco, estuve a punto de conocerla, ¿no? Pero bueno, eh, también se puede dar una celebración de un contrato de trabajo, no solo desde el punto de vista virtual, sino hasta sin palabras, ¿sí? Esto podemos decir, como alguna vez en un doctrinario, puede haber un contrato de trabajo afónico, o en realidad difónico, ¿no? Sin palabras, ¿sí? O casi sin palabras. Imagínense este caso, que me acuerdo que a mí me ha pasado alguna vez, y que cuando mi hijo tiene 27 años, cumpleaños 28 este año, pero me acuerdo que cuando terminó el secundario, y él por suerte no tuvo que hacer el servicio militar como yo, en un momento, por suerte no tardó mucho, dijo, bueno, voy a querer trabajar de algo, aparte de seguir estudiando, ¿no? Entonces yo dije, qué bueno, qué bueno que tenga ganas de trabajar. Entonces, claro, una de las primeras cosas que empezó a hacer es buscar algunos avisos, algunas recomendaciones, y se presentó en una entrevista, creo que era para Burger King, sí, si no era McDonald's, no, era Burger King. Entonces, claro, hice una entrevista, que era un trabajo que puede ser para una persona de 18, 19 años, eh, y me acuerdo que él vino y dijo algo, estaba muy ilusionado, porque dijo, bueno, me dijeron que me van a llamar por sí o por no. Entonces, claro, entonces yo le dije, o sea, como sería ahora rompiéndole la burbuja, decir, mira, si no te llaman es porque no. O sea, olvídate, nadie te va a llamar por no. No, a mí me dijeron, él estaba convencido de que a mí me van a llamar si por sí o por no. Entonces estuvo un tiempo casi esperando al lado del teléfono, una semana, 2 semanas, hasta que obviamente el teléfono no sonó, y si sonaba no era para eso. Entonces hasta que ahí se dio cuenta de que en realidad nunca ningún empleador llama por no. Cosa que en realidad también sería medio, hasta sería casi irónico, ¿no? Imagínense una persona que va con toda la ilusión a una entrevista y de repente lo llama y dice, hola, ¿qué tal? ¿Te acordás de la entrevista de ayer? Sí, sí. Quería avisarte que no te elegimos, ¿no? Sería medio duro, ¿no? Como diciendo, no, hay alguien mejor que vos, o sea, entonces es preferible que esa ilusión, no, o sea, ojos que no ven, corazón que no siente, una cosa así. Pero imaginemos este caso, no ese caso, sino una situación en las cuales, bueno, ahora ahí Lucía dice que a veces por mail te mandan el no. Bueno, el mail es medio claro, es medio cobarde, o sea, está bien por mail o por un WhatsApp, ¿no? Es como alguna vez dijo, no se corte una relación por WhatsApp, ¿no? Bueno, ahora hay de todo, ¿no? Hasta se inicia una relación por WhatsApp y se puede. Pero bueno, cuando pasaba antes el llamado por teléfono era difícil que te llamen para decirte que no. Pero imaginemos una situación en la que una persona eh, se presenta a una entrevista laboral y justo es la última de todas. Y después de 2 días exhausto, está la persona que toma entrevista y que encima dice uno peor que otro, cualquier cosa, no saben ni hablar, no saben ni escribir, les hacen dibujar árboles y los dibujan así, les hacen dibujar casas y no ponen el piso, bueno, las cosas que
escriben cualquier cosa y firman y cerrándose, no sé, bueno, las cosas que... Bueno, entonces, esta persona, encima son todos con un ascendente que no me gusta, o sea, imaginemos eso, que el que toma la entrevista sabe de esto, hasta que llega la última persona de todas, y vieron que, como pasa, ¿no? Como hasta pasa en las relaciones románticas, ¿no? Eh, si alguno le pregunta, dice, ¿qué le viste? En realidad, no sé, me enamoré, o sea, hay un montón de cosas que otras personas pueden ser mejores o peores, pero esta persona es la que yo quiero compartir la vida. Bueno, imaginemos que algo de eso pasó. La persona que ya estaba cansada, toma la última persona en la entrevista, la mira y le hace dos preguntas, tipo, no sé, ¿de qué signo sos? Y ascendente, y dice, ¿esta es la persona ideal? Entonces le dice, mira, ¿podés empezar mañana? Porque mira, yo ahora es tarde, me tengo que ir, hoy juega mi equipo por la Libertadores. Dice, ¿podés empezar mañana a las 8? Sí, perfecto, listo, bueno, nos vemos mañana, listo, perfecto. Imaginemos a esa persona que se va, esa persona, potencial trabajador o trabajadora, se va igual medio con dudas, ¿no? Como diciendo, me dijo que sí, me dijo que no, me dijo que venga mañana, será porque me quiso sacar de encima, ¿vieron esas cosas? Aparte vieron que hay gente que siempre duda, hay gente muy positiva y gente muy negativa, ¿no? Tipo diciendo, ¿y cómo andás? Y no, viste cómo es esto, ¿no? O sea, sin embargo hay gente que dice que siempre está bien, ¿no? Bueno, capaz que todos los extremos son malos. Pero esta persona se va a la casa y medio con dudas, o sea, diciendo, me dijo que venga mañana a las 8, bueno, yo voy a ir, obviamente, pero no me dijo contundentemente te contrato, me dijo, podés venir mañana, listo. Bueno, esta persona llega a la casa y lo reciben los padres, más que nada la madre, esto porque siempre es así, ¿no? Entonces le dice, ¿y cómo te fue? Mira, creo que bien, pero no estoy de acuerdo. Le dice, ¿pero qué te dijo? No, me preguntó si podía empezar mañana. Ah, listo, ya está, perfecto, ya está. Ah, qué bueno, bueno. ¿Y qué es la pregunta, la primera pregunta que le hace la madre? Imaginemos que es un hijo, ¿no? Porque quizás esto no es una cuestión de sexo, sino que es una cuestión de más decisión, ¿no? Capaz que si fuera una mujer hubiera preguntado más a la persona que entrevista. El hombre le dice, vení mañana y ya no pregunta más nada, al otro día va. O sea, vieron que los hombres somos más tontos en ese sentido, ¿no? Entonces, imaginemos que es el hijo y la madre lo primero que le pregunta, ¿qué es lo primero que le pregunta? Vos, Andrea, a ver, ¿qué es lo primero que le pregunta a la madre al hijo? ¿A qué hora tiene que ir? No, hay otra pregunta más importante. No. Lo primero, ¿cómo te fue? ¿Cómo te van a fue? pagar? ¿Cuánto te van a pagar? Ahí está. No preguntaste. Claro, le dice, ¿cómo te fue? Creo que bien. Dice, ah, bueno, te contrataron. Bueno, la primera pregunta es, ¿y cuánto te van a pagar? ¿Cuánto te van a pagar? ¿Cuánto te van a pagar? Porque esto, aparte tiene que ver con que obviamente uno para los hijos quiere lo mejor y dentro, obviamente quiere o sea, más allá de que uno siempre dice, no, que los hijos abran sus alas y se despeguen, pero uno quiere medio que volar al lado de ellos, ¿no? Los que tenemos hijos somos así, ¿no? Más allá de que los hijos quieren irse lejos de nosotros, bueno, es así. Entonces lo primero que le pregunta, ¿y cuánto te van a pagar? Entonces el hijo le responde y dice, mira, como te dije, mamá, no me dijo, no sé. Pero ¿cómo no vas a preguntar? ¿Y qué? ¿Vas a ir mañana y te vas a presentar? Y mira si son 2,50 pesos. No. Bueno, no me dijo, bueno, mañana veo. No, pero ¿cómo mañana? Bueno, a ver, bueno. ¿Y cuál es la jornada que vas a hacer? Y tampoco me lo dijo, porque en realidad no, me dijo a las 8. Ah, pero mirá si te coincide con los estudios. Mirá que todo bien, yo quiero que trabajes, pero no quiero que abandones los estudios, porque en realidad es más importante. Bueno, ¿y qué vas a hacer? No, bueno, seguí preguntando, te voy a decir todo que no sé, porque yo veía que en el aviso decía administrativo en una empresa contable importante, pero no sé, porque aparte te digo, me dijo en 2 minutos, me preguntó de qué signo era el ascendente y me dijo, vení mañana, chao. Dice, pero bueno, ahí no entremos a por qué la madre dice, ¿por qué te preguntó el ascendente? Bueno, salvo que sea Andrea, ¿no? Que diga, ah, bueno, entonces me gusta porque vos tenés tu luna, tu sol, bueno, todas esas cosas. Pero bueno, imaginemos la madre dice, bueno, pero pará, no. Entonces, y eso que, como pasaría con algunas madres, dice, pará, dame el teléfono que llamo yo, ¿no? Porque eso sería terrible, ¿no? Porque a veces pasa, ¿no? No, deja, no llame, porque capaz que mañana me dicen que no vaya, no.
Entonces en algún momento la madre médico le dice, pero mira, tenés que aprender, bueno, esto te sirve de enseñanza, porque tenés que preguntar esas cosas, porque no sabés, o sea, mira que si te salen con un martes 13, como diría, no estamos hablando de, como yo hablo como Enrique el Antiguo, ¿no? Te salen con un martes 13, y bueno, y no es así. Eh, Imaginemos que en ese momento ese chico se acordó de que alguna vez fue a una clase o escuchó a alguien que estuvo en la clase del doctor Carlos Pepe y le dijo, mira, quédate tranquilo que por más que no te hayan dicho nada y por más que el contrato no esté por escrito, vos tenés un contrato firmado. ¿Cuál es el contrato de trabajo? Firmado por vos, siempre y cuando obviamente se inicie la relación laboral, pero todos esos datos que tienen que ver con el alcance del contrato de trabajo están en la ley, el convenio colectivo de trabajo y eventualmente las leyes aplicables. Entonces, tranquilamente ese chico le podría decir, mira mamá, en realidad no me dijo cuánto voy a cobrar, pero yo sé que como mínimo voy a cobrar lo del convenio, porque es tanto. Quizás más, que estaría bueno que sea más, pero yo sé que esto lo tengo asegurado. No sé tampoco qué horario de trabajo voy a hacer, pero yo sé que más de 8 horas diarias o 48 semanales no la voy a tener, porque en realidad eso es el límite que establece la ley de jornada y la ley de contrato de trabajo. Si vos también querés preguntar cuántos días de vacaciones voy a tener, bueno, yo sé que voy a tener hasta los 5 años 14, después voy a tener 21, 28 y 35, más allá de la cantidad, o sea, mientras vaya acumulando. Y después hay un montón de extremos que leyendo el convenio colectivo de trabajo se puede decir, no sé bien cuál es la tarea que voy a hacer, pero como el aviso era para un administrativo, me imagino categoría A del convenio colectivo de trabajo tal, yo sé que las tareas que voy a hacer son estas. Lo que dice el artículo tanto del convenio colectivo de trabajo dice que los empleados con categoría administrativo A van a hacer tareas de tal cosa, tal cosa, tal otra. Otra no voy a hacer. Así que en realidad eh, lo que parece que es totalmente informal, en realidad lo que no está relacionado con ninguna forma especial, en realidad es un contrato de trabajo. ¿Sí? Es más, uno puede tener un contrato de trabajo celebrado, vigente, exigible las cláusulas, sin que nunca esté ni firmado, ni obviamente escrito, ni registrado. Es más, puede ser que durante 40 años una persona trabaje para otra persona, para una empresa, totalmente en negro, sin registrar. Y sin embargo hay contrato. ¿Sí? Lo que hay que hacer eventualmente es el día de mañana en un juicio probar que hay contrato de trabajo. ¿Sí? Pero contrato hay. ¿Sí? Es decir, el trabajador tiene la potestad de exigir que el empleador cumpla con todas las obligaciones y sin necesidad de probar ningún requisito formal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo importante es esto, la informalidad es lo que prima en la celebración de contrato de trabajo. Es más, y ahora vamos a ver algunos eh, aspectos que ratifican esto. Ante la duda de que no sabemos bien si es un contrato u otra relación laboral, siempre eventualmente el juez laboral va a decir, bueno, ante la duda siempre me voy a tratar de ir por el lado del contrato de trabajo, porque en realidad lo que voy a tratar de proteger es, como el trabajador es la parte débil en la relación laboral desde el punto de vista económico, que no sea jurídica. O sea, no tengo que ponerle en cabeza al trabajador probar un montón de circunstancias cuando en realidad el que está haciendo fraude es el empleador. ¿Sí? Porque si esta persona que dice ser trabajadora no es trabajadora, bueno, la persona a la que quieren endilgar de empleador y que no es empleador, tiene un montón de herramientas para probar que no es. ¿Sí? Imaginemos. Yo digo que, o sea, un trabajador, una persona dice, yo soy trabajador, a mí me contrató en relación de dependencia. Y la persona a la que le endilgan ser empleador dice, no, yo lo contraté por un contrato de locación de obra. Perfecto, bueno, señor empleador, está usted obligado a probar. Bueno, acá está el contrato y estas son las características de la relación. Bueno, si se prueba esto, listo, no hay contrato de trabajo. O sea, en realidad el que quería intentar una aventura jurídica era el trabajador. Pero si esto no es así, bueno, esto no es contrato de locación de obra, es contrato de trabajo. ¿Sí? Y la ley da un montón de herramientas a esta persona que se dice llamar trabajadora para probar que en realidad lo que existe entre ellos como relación jurídica
es un contrato de trabajo. Por ejemplo, y ahí necesito a alguien que ya vaya abriendo la ley de contrato de trabajo, necesito que alguien lea el artículo 23. Acá la tengo. Bien, Sí. escucho. Dice, artículo 23, presunción de la existencia del contrato de trabajo. El hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, salvo que por las circunstancias, las relaciones o causas que lo motiven se demostrase lo contrario. Esa presunción operará igualmente aún cuando se utilicen figuras no laborales para caracterizar el contrato y en tanto que por las circunstancias no se ha dado calificar de empresario a quien presta el servicio. Bueno, este artículo es muy importante en la vida del abogado laboralista. Es muy importante cuando en realidad lo que va a existir en un juicio es la negación de la relación laboral, ¿no? La negativa de la relación laboral, ¿sí? Es decir que el trabajador intima para que lo registren correctamente o que registren correctamente el contrato y el empleador o el supuesto empleador rechaza ese telegrama diciendo niego relación laboral. No existe entre nosotros dos vínculo jurídico laboral alguno. Bueno, entonces lo que la ley le da al trabajador o supuesto trabajador es esta herramienta procesal a la que llamamos presunción. ¿Procesal lo vieron ustedes o...? Bueno, Sí. algunos lo vieron. Sí, eso yo siempre digo, ¿no? Vieron que a mí me gusta siempre criticar algunas cosas. No sé si les conté algo que no me gusta del Código Civil nuevo, ¿no? Creo que alguna vez se los conté, si no se los cuento de vuelta. Y yo, para mí está muy mal que procesal se dé al principio de la carrera, porque creo, por lo menos a mí me pasó, capaz que es una experiencia, que en realidad el alumno, el futuro abogado, no está con muchos conocimientos al principio de la carrera para traducirlo en herramientas procesales. Estaría bueno que esto sea más al final, porque ya uno sabe de derecho laboral, sabe de derecho comercial, ya dio, no sé, internacional, privado, público, o sea, son materias importantes, familia y sucesiones, y bueno, estaría bueno que sea más adelante. Por lo menos a mí me acuerdo que cuando yo lo rendí no me sirvió, yo tuve que estudiar de memoria algunas cosas, 330, no sé, porque en realidad no entendía a lo que se refería. Si bien después entré en un juzgado y eso me sirvió muchísimo para entender las herramientas procesales, bueno, es una lástima. Ojalá algún día alguien se piense esto y modifique este plan de estudio para el final. Pero bueno. Sí, coincido plenamente y además debería ser casi anual la materia porque es importantísima y es como vos decís, se da al principio y se toma y para mí me parece una materia súper importante en la carrera, así que coincido. Es fundamental porque, a ver, yo siempre digo, la materia que yo doy el CPO se llama Derecho Laboral Práctico, es poner en práctica todos los conocimientos de derecho laboral, desde escritos, recursos, liquidaciones, etc. Y se usa mucho procesal. Y yo siempre digo en esa materia que no saber bien procesal es como jugar muy bien al fútbol, pero no saber la ley del offside. Entonces yo puedo ser Messi jugando, viste, ya agrandado el pibe, yo puedo ser un gran jugador, pero si no sé, vieron que a veces uno critica a algunos jugadores diciendo, pero no te das cuenta, fíjate en la línea del último defensor. Estaba pensando en eso, pero bueno, digo, porque capaz que los hinchas de Boca se enojan. Pero bueno, y bueno, eso es no tener idea de eso, es como, y esto ha pasado en muchos, yo he visto muchos casos en los cuales, por ejemplo, un ejemplo muy tonto, ¿no? En el procedimiento laboral de Capital Federal, cuando uno apela a la sentencia definitiva, a diferencia de lo que pasa en el proceso civil, uno tiene que apelar y fundar en el mismo acto procesal. O sea, apela y expresa agravios, ¿sí? En el ámbito civil uno tiene que apelar y una vez que le conceden la apelación, va a cámara cuando es libremente, ¿no? Va a cámara y recién en cámara expresa agravios, fundamenta. Bueno, me acuerdo que estando yo en mesa de entradas, un abogado, que claro, no tenía experiencia laboral, apeló y le declararon desierto recurso. Entonces vino re enojado diciendo, ¿qué? Entonces yo recién empezaba, ¿no? Entonces me gritó a mí diciendo, no, que despacharon cualquier cosa, quiero hablar con alguien. Entonces me acuerdo que
la prosecretaria de mi juzgado era una persona de muy pocas pulgas, entonces yo tenía miedo de ir a decirle que alguien quería hablar con ella porque siempre se enojaba. Entonces yo decía, quiero hablar con ella que está gritando, y se ve que había escuchado los gritos, entonces salió ella con pocas pulgas y dice, doctor, va a tener que volver a la facultad, porque mire, lea el artículo tal, tal. Entonces, no, bueno, fíjese. Y decía, si no se expresa agravios con el momento de apelar, se va a declarar destinto recurso. Dice, bueno, lástima, encima dijo, lástima, no sé cómo le va a explicar a su cliente esto, y así. Entonces yo en ese momento me quedó grabado, yo dije, bueno, ojalá algún día yo, si doy clases, voy a tratar de ayudar a que esto no pase, ¿no? Porque yo también me imaginaba un trabajador que pone su expectativa en la mano de un abogado, que comete este error, no digo de mala fe, porque en realidad es un, pero bueno, que comete este error, y yo digo, qué duro, ¿no? O sea, después hay mucho decreimiento en la profesión, ¿no? Porque ese trabajador, ¿cómo le hacen creer que en realidad fue un error de mala voluntad por no haber estudiado y no por otra cosa? Lo primero que piensa el cliente es, seguramente este se vendió con el otro, ¿no? Esa cosa. Pero bueno, volvamos al tema, porque encima ustedes me hacen irme por la rama, ¿no? Esta vez fue Marcela, ¿no? que me hizo hablar. Volvamos a la presunción, que es una herramienta que la ley de contrato de trabajo le otorga al trabajador para poder probar en un proceso que el vínculo jurídico que existe entre las partes es un contrato de trabajo y no otra figura. Y es como dije, es una presunción. En el derecho procesal tenemos esta figura, o en realidad es una figura procesal, no solo del derecho procesal, y hay dos tipos de presunciones, ¿no? ¿Se acuerdan que había uno, iuris tantus, iure et de iure? La iure et de iure no admite prueba en contrario, o sea que en realidad la mayoría de los doctrinarios dicen, en realidad no es una presunción, sino que ya es una afirmación. Pero la que utilizamos en derecho laboral es una presunción iuris tantus. Es decir, una presunción es creer que algo es algo hasta que alguien pruebe que eso no es lo que parece ser, sino es otra cosa, ¿no? Eso es una presunción, ¿no? Yo presumo que, o sea, ¿vieron cuando uno acuerda, dice, bueno, nos encontramos a las 3, bueno, nos encontramos el lunes que viene, o el lunes 2 de agosto, imaginemos esto, una persona muy previsora, ¿no? Nos encontramos el lunes de agosto, 2 de agosto a las 15, perfecto, bueno, si vos no me decís nada, presumo que queda en pie, que sigue en pie, ¿no? ¿Vieron que hay gente que es así, ¿no? Si no hablamos en el medio, presumo que sigue en pie, ¿no? De todas maneras, estoy seguro que hay gente que igual va a preguntar, tipo 2 días antes, che, nos vemos el lunes, ¿no? Nos vemos, ¿eh? Y el tipo a las 12, a las 3 nos vemos, ¿no? Vieron que hay gente que necesita asegurarse porque si no, bueno, pero la presunción es, si no hay nada en el medio, se presume que sigue en pie. Bueno, acá pasa lo mismo. O sea, algo de entrada es una cosa que aparenta ser, salvo que la persona que dice que eso no es lo que es, pruebe que es otra cosa, ¿sí? Esto es más difícil de explicar que lo que pasa. Entonces, ¿cómo opera la presunción? Yo, supuesto trabajador, digo, a mí me une una relación jurídica laboral con el empleador, el señor tal, ¿sí? Él contesta el intercambio telegráfico diciendo, mentira, niego relación laboral, usted nunca fue empleador mío. En todo caso, lo único que nos unía era un contrato de locación de obra, por ejemplo. Bueno, entonces, lo que yo voy a tratar de probar en el proceso es de que había una relación laboral. ¿Cómo? Con testigos diciendo que yo trabajaba, que yo cumplía órdenes, que yo cumplía una jornada, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esto es la prestación de trabajo. O sea, si los testigos prueban que hay una prestación de trabajo, esto significa que se invierte la carga de la prueba. ¿Por qué se invierte la carga de la prueba? ¿Cuál es el principio procesal en todos los procesos? Quien invoca un hecho debe probarlo, ¿no? Esto pasa en todas las ramas del derecho, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, ahí lo veo Iván Sisma, si yo digo que él me debe plata ante un juez, le digo, señor juez, no el árbitro, ¿no? Sacarle amarilla, sino, señor juez, Iván me debe plata, ¿sí? Yo le presté dinero y él nunca me lo devolvió. Entonces el juez me va a decir, bueno, tenés que probar que le prestaste plata y que él no te lo devolvió, ¿no? En todo caso, él puede probar que te pagó. Pero bueno, quien tiene que, si vos alegás que existe una obligación, tenés que probarla, ¿no? Bueno,
Acá en el derecho laboral pasa al revés, o sea, en realidad se invierte la carga de la prueba. Yo, trabajador, digo que trabajaba para un empleador, él niega la relación laboral en virtud del artículo 23. Si yo en el proceso acredito la prestación de servicios, bueno, la carga de la prueba se invierte. Es decir, que a partir de que yo lleve testigos que decían que yo trabajaba para esta persona, es el empleador quien tiene que probar que ese trabajo, esa prestación de servicios, no era en relación de dependencia, sino que tenía que ver con otra figura jurídica, una locación de servicios, de obra, que era un trabajo benévolo, o sea, algo que no tiene que ver con un contrato de trabajo. Y el artículo 23 a su vez habla de que esto también se aplica cuando se utilizan figuras no laborables, y en realidad acá se habla de la ocasión de servicio de la obra, hasta de una pasantía podemos hablar, hasta de algún fraude, ¿no? Tipo diciendo, no, en realidad él nunca trabajó para mí, él venía a aprender y venía todos los días a la fábrica a que yo le enseñe, ¿no? Cosas que pueden alegarse, ¿no? Bueno, pero a su vez también el artículo 23, esto es muy importante, porque a veces puede pasar que no siempre el que tenga razón sea el trabajador, dice que en realidad esta presunción, o sea, en realidad no va a operar la presunción de que existe un contrato de trabajo cuando se pueda acreditar que el trabajador es un empresario. ¿Sí? Ejemplo, ¿cómo puede pasar esto? Pero si es empresario no es trabajador. Bueno, yo tengo una camioneta y que hago repartos. Entonces yo alego de que a mí me contrató una empresa para que yo le haga los repartos. ¿Sí? Entonces, en algún momento las cosas se ponen tensas con la empresa, entonces yo digo, no, bueno, listo, le voy a iniciar un juicio, voy a decir que no me registró correctamente, yo era su repartidor y no me pagó lo que corresponde, etcétera, etcétera. Entonces, yo invoco eso en un proceso, pero el empleador o el supuesto empleador dice, momento, esta persona no era trabajador, era empresario. ¿Por qué? Porque no solo me repartía a mí, también había otras empresas a las que le hacía repartos. Por lo tanto, él era una mini empresa. Entonces, si él es una mini empresa, no puede ser un trabajador. ¿Se entiende? ¿A qué se refiere el artículo 23 cuando habla de que no puede ser un contrato de trabajo, o mejor dicho, no puede ser trabajador una persona a la que se tilda de empresario? ¿Sí? Por eso estamos hablando de a veces situaciones en las cuales lo que hay que dilucidar es, ¿hay contrato o no hay contrato? ¿No? Estamos hablando de estas situaciones. Alguien iba a hablar. Sí, tengo una pregunta. ¿Esto puede pasar en el caso de las sociedades cuando un accionista es director? Sí, en realidad hay una figura de socio empleado, ¿sí? En la cual la ley de contrato de trabajo ampara esto. Pero sí, puede llegar a pasar, porque puede pasar que en realidad lo hagan socio a una persona cuando en realidad es un trabajador. Y entonces, si esto sucede, esta persona, primero que no es empresario porque es trabajador, pero si esta persona dice, a mí me asociaron, esto pasa mucho a veces en cooperativas o en estas situaciones, ¿no? No estamos hablando de empresas tipo sociedad anónima, porque difícilmente un empresario asocia a o sea, lo incluye en un directorio a uno que es trabajador para cometer un fraude, porque en realidad el trabajador puede pedir después ganancia, y entonces le sale más caro hacer esto que pagarle como en relación de dependencia, ¿no? Pero otras figuras, por ejemplo, sociedades de hecho o cooperativas, otras figuras, puede llegar a suceder de que en realidad el supuesto empleador diga, no, él no era trabajador, era mi socio. Entonces el trabajador tiene que, por ejemplo, acreditar que había prestación de servicio, relación de dependencia y un montón de cosas para que pueda llegar a acreditarse de que existe una relación laboral, ¿no? Esta situación es uno de los motivos de litigiosidad en el foro laboral, ¿no? Uno de los principales motivos por los cuales una persona llega a iniciar un juicio es porque invocó que existía relación laboral entre él y un empleador y el empleador lo negó. Entonces, esto es de lo que se trata, ¿sí? Ahora, además de esta presunción, que es una herramienta a favor del trabajador, también tenemos otros elementos que puede utilizar el trabajador o puede echar mano para
acreditar que existe un vínculo laboral, ¿sí? Lo que llamamos, unos autores llaman notas de la relación de dependencia, ¿sí? Si tuvieran, ahora con los conocimientos que tienen de esta clase, la clase pasada y ahora, si tuviéramos que diferenciar, o sea, si tenemos que decir, ¿cómo sé diferenciar entre un contrato de trabajo y otro contrato? O sea, ¿cuál es la nota que va a diferenciar? O sea, ¿qué es lo que existe en uno que no existe en otro? Subordinación. La Primero, técnica, no existe subordinación. las 3 reglas, claro. Exactamente. La jurídica. Muy bien, la relación de dependencia, por supuesto con las 3 reglas. Pero principalmente, y ya que nos metimos en las reglas, o sea, todos dijeron muy bien, tiene que haber relación de dependencia. Si existe relación de dependencia, hay contrato de trabajo. Si no hay relación de dependencia, no hay contrato de trabajo. Tan fácil como eso, ¿sí? Ahora, lo que no es fácil es cómo acredito que hay relación de dependencia, ¿no? O sea, no es, bueno, listo, es A o B, ¿no? No. Entonces, ¿cómo hago yo para probar que existe relación de dependencia? O sea, yo abogado del trabajador, le creo al trabajador de que él hace un montón de cosas, pero no Con solo... mostrar los recibos de sueldo todos los meses, no es una prueba bastante Mira, sería una prueba ideal, concreta. sería una prueba ideal, Pero si Macarena. el trabajador está en negro, no hay forma de demostrarlo con el recibo de sueldo. Muy bien. No, a veces no te dan un recibo de sueldo, pero te dan como un papelito, un Pero no pagué sirve. a... Eso Bueno, no sirve como prueba. claro, muy bien, muy bien. O sea, Está firmado por las dos partes, es un contrato. sí, bueno, pero en realidad lo que pasa que, ahora, está bien lo que dijeron, es difícilmente que en una relación que no esté registrada el empleador entregue recibo de sueldo. Y mucho menos firmen algo. O sea, el primer consejo que le da un abogado que mal asesora a un empleador es no dejes pruebas, ¿eh? O sea, ¿vieron la frase no hay que negarlo todo? Bueno, no le des nada, ¿eh? Nada, ni le mandes un mail, ni WhatsApp, o sea, nada. Pero hay testigos, por ejemplo, podría haber, a no ser que sea un tipo solo, pero... Bueno, por eso, ahora vamos a ver qué elementos tiene el abogado del trabajador para acreditar. Ahora, volvamos a esto. ¿Alguien iba a decir algo, además de vos, Marcela? Bueno. Yo iba a preguntar, además de los testigos, o sea, ¿qué otras pruebas Bueno, se pueden...? a eso iba. Nadie está hablando, ¿no? Sí. Hola, profe. Ahora, ¿de qué signo sos? A ver, ¿cuál es el signo más ansioso, Andrea? Aries. De Aries. Aries, Leo. No, Aries. Sagitario, yo creo que soy Sagitario. No, Sagitario no es ansioso, mira que yo soy de Sagitario. Yo soy de Sagitario y soy ranciosa. Bueno, debe ser tu ascendente, mira cómo estoy aprendiendo, ¿no? Pero no, pero Aries sí, y mi mujer es de Aries y es muy ansiosa. O sea, eso de decirle, después te cuento algo, es lo peor que le puedo hacer. Después te lo cuento, ¿no? Scorpio es ansioso. Sí. Sí, Scorpio cuando está de buen humor sí es ansioso. Bueno, volvamos a lo nuestro, ¿no? Entonces tenemos esto, o sea, ya todos saben, está bueno que ya ahora todos adquirieron el conocimiento de que lo que diferencia a una relación jurídica laboral de una no laboral es la relación de dependencia. Entonces lo que yo tengo que probar es que existe relación de dependencia. Tengo presunciones a mi favor, pero a su vez yo tengo que acreditarlo, tengo que probar. Yo tengo que hacerle saber al juez que tengo razón, haciéndole conocer mediante las pruebas que existen notas en la relación jurídica que dan cuenta de la relación de dependencia, ¿sí? Entonces, hay un montón de elementos que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, como dijimos que existe relación de dependencia, si yo tengo que, por ejemplo, hacer notar que existe una relación de dependencia técnica, yo tengo que hacerle saber al juez de que quien daba las órdenes, quien impartía las directivas, era el empleador. Entonces, por ejemplo, lo que yo tengo que acreditar es que el trabajador cumplía órdenes. Decía, bueno, ¿quién? O sea, ejemplo, una pregunta a un testigo es, el señor tal, que es el actor, ¿recibía órdenes de alguien? Sí, ¿de quién? Tal. ¿Y qué nivel jerárquico tenía respecto de él? Era su jefe, era el encargado de la planta, ¿no? No necesariamente tiene que ser el presidente de la empresa, ¿no?
que sería el empleador, ¿no? Pero si el jefe de la planta le da órdenes, si él hacía lo que le ordenaban y no lo que quería, ya estamos hablando de que hay una nota tipificante de la relación de dependencia, ¿sí? Es cumplimiento de órdenes, ¿sí? A su vez también es importante decir, o acreditar, ¿no? Estamos hablando dentro de la prueba, si el trabajador no cumplía las órdenes, ¿cuál era la consecuencia? No, lo sancionaban, lo podrían suspender, lo podrían hasta despedir. O sea, si hacía otra cosa que no era lo que le ordenaban, ¿qué es lo que podía suceder? Bueno, lo castigaban. Perfecto. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, la relación de dependencia jurídica, ¿sí? Tenemos esto, ¿sí? Acreditando, o sea, o probando que existe relación de dependencia técnica, ya tendríamos acreditadas las otras, ¿no? Además de la jurídica, la económica es quizás la menos, la más difícil de probar. O sea, porque en realidad, ¿cómo hago para probar? Porque que existe relación de dependencia económica. Lo que yo tengo que probar es la relación de dependencia técnica. ¿Qué otros aspectos podemos ver? ¿Qué otras notas de la relación de dependencia existe? La percepción de salarios habituales, ¿sí? Dice, bueno, el trabajador por hacer la tarea, ¿qué recibía a cambio? Una suma de dinero. Bueno, ¿con qué frecuencia? ¿Y de cuál era el monto? Y si yo acredito que era siempre el mismo monto, en la misma época del mes, bueno, esto significa que hay habitualidad en el salario, ¿sí? Esto no es una alocación de obra o servicio en el cual a veces no se cumplen estos parámetros, ¿sí? El trabajador cumplía algún tipo de jornada. ¿Cuántas horas trabajaba por día? Y trabajaba entre 6 y 7 horas por día, ¿sí? ¿Con qué frecuencia? De lunes a viernes, ¿no? Entonces yo estoy acreditando que hay una jornada. De todas maneras, no siempre esto es así. Puede ser que sea un trabajador que trabajara, o sea, vendiendo, ¿no? Y que en realidad no tuviera un horario fijo. No es que tenía que entrar a las 8 e irse a las 5 de la tarde, ¿no? Un trabajador que era muy bueno vendiendo y que salía, trabajaba 3 horas, 4 horas, vendía un montón de productos y después se iba a la casa. Bueno, pero lo que yo tengo que probar en ese caso es que mínimo una cantidad de horas trabajaba para en este caso llegar a un mínimo de producción, ¿sí? O de premios, ¿sí? Entonces ahí sí estoy probando, ¿no? Para que el empleador no me diga, no, él no cumplía horarios, él hacía lo que quería, por lo tanto no hay relación de dependencia, ¿sí? Si yo también pruebo, por ejemplo, que usaba un uniforme el trabajador, y que ni hablar si ese uniforme tenía el nombre de la empresa, bueno, ya estamos hablando de también una nota típica de la relación de dependencia, ¿no? ¿Cómo iba vestido? ¿No? Tenía que usar una camisa y una corbata con el logo de la empresa, ¿sí? Y bueno, ¿y podía usar otra ropa? No, porque de hecho si no usaba corbata lo sancionaban, si no usaba la camisa de la empresa lo sancionaban. Bueno, otras notas, ¿no? Estas son las pruebas que podemos aportar para acreditar la relación de dependencia. Hay otras pruebas que en realidad capaz que algunos dirían, pero si existe esta prueba sería casi contraproducente para el trabajador, y no siempre es así. Ejemplo, si al trabajador el día que entró a trabajar le dijeron, mira, el contador nos dijo de que no te conviene que te registres porque te voy a pagar 25.000 pesos, si no te registro te pago 35.000, entonces te conviene más cobrar. Lo único que te voy a tener que pedir es que vos te inscriban como monotributista y me factures todos los meses y yo te pago, ¿no? Esto es algo que ha ocurrido muchas veces, hasta el Estado lo hizo esto, encubriendo una relación laboral, hizo inscribir a personas como monotributistas, ¿no? Y haciéndole creer que en realidad había una alocación de obra o de servicio. Bueno, esto, el hecho de que el trabajador se haya inscrito como monotributista y que facture, no es una prueba en contra de él. Es más, a veces hasta es una prueba a favor. ¿En qué caso sería a favor? En el caso de que el trabajador sea monotributista y solo facture a esta persona, ¿sí? Entonces yo digo, mira, yo emití, y esto es muy fácil, ¿no? Ahora la emisión de facturas es digital y AFIP está detrás, ¿no? Yo no puedo emitir facturas si no lo hago en forma digital. Entonces yo digo, yo emití, no sé, imaginemos una relación laboral de 2 años, yo emití 24 facturas, o en realidad, bueno, sí, 24, porque el aguinaldo no se lo pagan. 24 facturas, y las 4 fueron más o menos en la misma época, del 1 al 5, siempre la misma persona o a la misma empresa,
y más o menos los mismos montos. Después fue aumentando, pero empezó con un monto, después, o sea que en realidad el juez mirando esto dice, bueno, acá hay más a favor del empleador que del trabajador. Está bien, yo sé que en base a esto muchos empleadores dijeron, bueno, que las facturas no sean consecutivas, ¿no? O sea, que me tiene que, si este mes me diste una factura 2, el mes que viene tiene que ser 5 y el otro tiene que ser 8. O sea, para hacer creer que no es al mismo. Bueno, el tema es que si en el medio no hubo facturación a otras empresas, esto es lo mismo, ¿no? O sea que en realidad es mucho más fácil de acreditar el fraude laboral del empleador que otra cosa, ¿sí? Bueno, estas notas hacen, o estas herramientas, o estas situaciones en las que van a ayudar al trabajador a acreditar que existe un contrato de trabajo, ¿sí? Y que no existe otra figura, ¿sí? Hay también algunas situaciones que no lo vamos a ver en este curso porque ya es un poco más avanzado, que tiene que ver con que hay veces no solo tengo que probar que yo trabajo para una persona jurídica, una empresa, sino que también se benefician otras personas jurídicas y esto se llama solidaridad, ¿sí? Hay situaciones, esto está contenido en el artículo 29, 30 y 31 de la Ley de Contrato de Trabajo, que tiene que ver con la solidaridad. Es decir, cuando existe la posibilidad de un fraude en la contratación, es decir, alguien inventa una empresa para contratar a un trabajador, pero para que ese trabajador en realidad trabaje para otra empresa que no es la contratante. Bueno, para que no exista ese fraude, lo que la ley de contrato de trabajo instauró es esta figura de la solidaridad. Es decir, que sean responsables tanto la empresa contratante como la otra empresa, ¿sí? Esto también pasa con la tercerización, ¿no? Hay muchas empresas grandes que en vez de contratar directamente a trabajadores, tercerizan la contratación y para hacer alguna actividad, ¿no? O sea, hay casos, por ejemplo, un caso conocido de la Corte, si estamos hablando muy viejo, que tiene que ver con una compañía embotelladora, que era una empresa que se dedicaba a tapar las botellas de gaseosa, que había contratado a un trabajador y ese trabajador le hizo juicio a esa empresa y también a Coca-Cola, diciendo que en realidad quien se beneficiaba con el trabajo del trabajador también era Coca-Cola y por lo tanto tenía que ser responsable solidariamente. Bueno, esto existe, ¿no? Es decir, si el trabajador acredita que su trabajo beneficia no solo a la empresa que lo contrató, sino a otra empresa también, que es la que tercerizó eso, bueno, es responsable también, ¿sí? O sea que en realidad una empresa no se deslinda de responsabilidad por tercerizar la actividad, sino que debe, en todo caso, controlar a la empresa que realiza la contratación, ¿no? Lo que no significa que entre las empresas no existe la posibilidad de un reclamo desde el punto de vista comercial, ¿no? Porque no necesariamente puede haber fraude en este caso, por lo menos no fraude de la empresa grande, ¿no? Una empresa grande que terceriza porque no quiere realizar la contratación o que la actividad la realice otra persona. Bueno, no significa que haya fraude, pero sí lo que tiene que hacer es controlar que las empresas a las cuales delega trabajo cumplan con las normas, ¿no? Que registren a los trabajadores, que le paguen la RT, porque si uno de los trabajadores tiene problema, demanda a la empresa contratante y a la empresa principal, ¿sí? Esto sucede también. En otros casos sí hay fraude, que es cuando se inventa cosas o una empresa fantasma para contratar trabajadores y deslindarse de responsabilidad, ¿sí? Bueno, esto es lo que tiene que ver con la prueba del contrato de trabajo, ¿sí? Es decir, para hacer una especie de resumen de este tema, dijimos que el vínculo jurídico que existe entre trabajador y empleador es un contrato de trabajo y la puesta en marcha de ese contrato es la relación de trabajo, y que para que nazca un contrato de trabajo no hace falta ningún tipo de formalidad, son solamente el consentimiento de ambas partes, ¿sí? Y algo dijimos cuando hablamos del principio, que en realidad el legislador quiere que este contrato dure para siempre, hasta que la muerte lo separe, pero en realidad la muerte del contrato, ¿no? De las personas, sino que sería cuando el trabajador se jubila, ¿no? O el trabajador o trabajadora se jubila. Eso sería lo ideal, ¿sí? Hasta el punto, esto lo vamos a ver, que cuando esto se da no hay indemnización por parte del empleador al trabajador, ¿sí? Porque se cumplió el objeto para el cual había sido contratado, que trabaje, gane dinero, se mantenga y cuando ya no puede trabajar más, se pueda jubilar
y ser feliz como jubilado, ¿no? Esto, bueno, sería otro país, no sería este caso, no sería este país, sino en otro lado. Pero bueno, eso sería lo ideal. Bueno, ahora vamos a pasar a otro tema que tiene que ver con el objeto del contrato de trabajo, ¿sí? Y ahí necesito que alguien, esto por una cuestión quizás de que no nos llevamos bien con el nuevo Código Civil y Comercial, necesito que alguien me lea el artículo 1003 del Código Civil y Comercial. Profe, se lo leo si quiere. Léemelo, sí, sí. 1003. Disposiciones generales. Se aplican al objeto del contrato las disposiciones de la sección 1, capítulo 5, título 4 del libro primero de este código. Debe ser lícito, posible, determinado o determinable, susceptible de valoración económica y corresponder a un interés de las partes, aun cuando éste no sea patrimonial. Bueno, entonces, esto es aplicable también al contrato de trabajo, ¿sí? Que acá, bueno, acá nos llevamos bien con el Código Civil y Comercial nuevo, ¿no? Porque no me cambió muchas cosas. El objeto del contrato de trabajo tiene que tener todas estas características: lícito, posible, determinado, determinable, susceptible de valoración económica, ¿sí? Y esto también se aplica en la ley de contrato de trabajo, porque la ley de contrato de trabajo específicamente habla de esto. Cuando en el artículo 37 dice lo que alguien me va a leer. Yo leo. Si quiere lo leo. Creo que Iván fue el primero que dijo. Y acá somos todos iguales. Bueno, principio general, artículo 37, el contrato de trabajo tendrá por objeto la prestación de una actividad personal infungible, indeterminada o determinada. En este último caso será conforme a la categoría profesional del trabajador si se lo hubiese tenido en consideración al tiempo de celebrar el contrato o en el curso de la relación, de acuerdo a lo que prevean los estatutos profesionales y convenciones colectivas de trabajo. Perfecto, buenísimo. Esto muy parecido a lo que dice el Código Civil y Comercial respecto de cómo tiene que ser el objeto del contrato, ¿sí? Ahora, algunos, más allá de cuál es la característica, algunos dicen, bueno, si tuviéramos que decir cuál es el objeto del contrato, ¿cuál sería? Y bueno, ahí hay algunos algunos doctrinarios que no se ponen de acuerdo, porque algunos dicen, bueno, en realidad no hay un objeto único. ¿Cómo que no hay un objeto único? Y sí, porque en realidad son dos partes. Está bien, pero el contrato de trabajo, como vamos a ver durante toda esta cursada, se trata de un contrato con intereses contrapuestos. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Y esto es muy simple. Esto es resumido de tal manera como decir que mientras el trabajador quiere trabajar poco y ganar mucho, el empleador quiere que el trabajador trabaje mucho y pagarle poco, ¿sí? Y esto no está mal, porque en realidad, bueno, obviamente es como jugar un partido y quiere ganar. Yo quiero ganar y el otro también quiere ganar. Bueno, son intereses contrapuestos, más allá de que nos llevamos bien. Bueno, acá pasa lo mismo, en realidad son intereses contrapuestos. Por lo tanto, entonces, podríamos decir que en realidad no existe una sola prestación, ¿sí? Pero podemos definir que la prestación que da el trabajador es poner su fuerza de trabajo a disposición del empleador, y la prestación más importante del empleador es pagar el salario, ¿sí? Esto, lo que al principio dijimos, el cambio entre propiedad y libertad, bueno, esto es el objeto del contrato de trabajo, ¿sí? Y por lo tanto, este objeto es el que va a entrar a analizarse. En realidad, lo que se va a entrar a analizar es el objeto del trabajo por parte del trabajador, no tanto por parte del empleador, en lo que tiene que ver con las características que tiene que tener. ¿Y por qué se va a analizar solamente el objeto por parte del trabajador? Porque como es la parte débil, es al que más hay que cuidar, ¿sí? O sea, no tengo que preocuparme si el empleador quiere gastar mucha plata, ¿no? Porque él es grande y hace lo que quiere, ¿no? Entonces no tengo que protegerlo, pero el trabajador sí es chico y necesito cuidarlo. Por lo tanto, es a esa prestación a la que vamos a cuidar y a la que nos vamos a referir con todo lo que dijimos del artículo 1003 y artículo 37. Bueno, dijimos que el objeto del contrato tiene que ser, en principio, posible, ¿sí? Vamos a empezar por posible. Esto quiere decir que debe ser, a ver, la pregunta es, a ver, cuando hablamos de posible, esto que
que se puede cumplir, ¿no? Una prestación que se puede cumplir, o sea, un trabajo que se pueda cumplir. ¿Esta posibilidad está referida a la persona, al trabajador, o es algo que tiene que ver con, en general, ¿sí? Porque puede ser que un trabajo pueda ser realizado por un trabajador, pero no por otro. Entonces, en realidad estamos hablando de que, bueno, si lo puede hacer alguien, ya es posible. Que vos no lo puedas hacer es otra cosa. Bueno, yo creo que a lo que se refiere esta posibilidad es en cuanto al trabajo en forma individual, ¿sí? Este contrato va a tener un objeto posible si al trabajador que contrate, si el trabajador al que contrato puede hacerlo, ¿sí? Si no, sería de cumplimiento imposible. Por lo tanto, no tendría validez el contrato, ¿sí? Porque si yo contrato a un trabajador, imaginemos que soy un empleador muy romántico, entonces si yo le prometí a mi esposa bajarle la luna, entonces contrato a un trabajador para que me baje la luna, bueno, sería imposible. Por más que haga lo posible, bueno, no lo voy a poder hacer, ¿sí? Y acá sería imposible para todo el mundo, ¿no? Porque en realidad no voy a... Salvo para, no sé si vieron la película Todopoderoso, en el cual baja la luna. Bueno, salvo en ese caso, que en realidad tendría que contratar a Todopoderoso, y no sería un caso. Igual algunos dicen que en realidad si esto se diera así, estamos hablando igual supuestos muy difíciles que se den, pero si estamos hablando de la imposibilidad del objeto, de cumplimiento del objeto, en realidad este contrato no sería nulo por la imposibilidad de cumplimiento del objeto, sino por el vicio de la voluntad, porque el hecho del trabajador aceptó ser contratado sin saber que no podía hacerlo, ¿sí? De todas maneras, este tipo de situaciones no es muy posible que se dé, ¿no? O sea, ya que hablamos de posible, no es muy probable que se dé. El objeto debe ser determinado o determinable, ¿sí? Esto es algo un poco más importante y que se da más en la actualidad. O sea, está claro cuando un objeto es determinado, ¿no? Es decir, si yo contrato a un trabajador para hacer tal tarea específica, ya está, no hay duda, no hay que darle vuelta atrás. Si yo lo contrato para atender los llamados, atender la central telefónica y ser el telefonista, bueno, listo, ya está, la tarea es esa. Pero puede ser determinable, ¿sí? Lo que no puede ser es indeterminado. Puede ser determinable, ¿sí? Es decir, yo podría contratar a un trabajador diciéndole, yo te quiero contratar, necesito contratar a 3 trabajadores para la oficina administrativa de la empresa, pero no estoy del todo seguro cuál va a ser cada tarea, ¿sí? Pero los contrato los 3. ¿Sí? O sea que eventualmente después vemos qué hace cada uno, ¿no? O sea, sería determinable, ¿sí? Esto podría llegar a ser. Lo que no significa que sea determinable, que sea azaroso la tarea, ¿no? O sea, yo no podría contratar a un trabajador diciéndole, mira, yo necesito trabajadores, pero desde todo, tengo desde personas que van a hacer limpieza, necesito un jefe de ventas, necesito un administrativo y un cadete. Entonces yo contrato y después veo, no. O sea, que sea determinable significa que esas tareas tienen que entrar dentro del parámetro del perfil de la persona que contraté. Si yo lo contraté para la parte administrativa, no podría darle tareas de limpieza, no porque sean denigrantes, sino porque en realidad tiene que ver con que la determinabilidad, porque es determinable del objeto, tiene que ver con que esté dentro de los parámetros a los cuales yo lo contraté. ¿Se acuerdan el caso de la persona a la que le dijeron empezá mañana y que la madre le preguntó ¿qué vas a hacer? Y dijo no sé qué actividad, pero le puedo decir, mira, no sé bien qué actividad, pero como yo voy a ser contratado con esta categoría, yo sé que las tareas van a ser esta, no va a ser otra. O sea que eso puede ser determinable. Y aparte también, en general, el objeto del contrato de trabajo es determinable, porque es tan fluctuante la tarea, o sea, puede ser que el trabajador el primer día entre haciendo tareas de cadete, pero el empleador se dé cuenta que esta persona es recontra despierto o despierta, y al segundo día le dice, che, ¿vos sabés algo de números? Sí, soy experto, mi viejo fue premio Nobel en matemática, y yo quiero seguir los pasos de él, bueno, buenísimo, lo pase a otro sector, y bueno, esto significa que en realidad el objeto fue determinable, porque en realidad, y bueno, y te dejo un rato acá, y capaz que después vas bien y te llevo a otro lado, o sea que la determinabilidad, lo había dicho bien la primera vez, la determinabilidad del objeto es tan cambiante, ¿sí? O sea que en general un contrato de trabajo
puede ser determinado de entrada, pero después va cambiando. Entonces esto tiene que ver con esto. Lo que sí no puede ser, como dijimos, es indeterminado. ¿Sí? También tiene que ser lícito, ¿sí? Y ahí necesito que alguien me lea el artículo 38 de la Ley contra el Trabajo. Servicios excluidos. No podrá ser objeto del contrato de trabajo la prestación de servicios ilícitos o prohibidos. Perfecto. Y ahora léeme el artículo 39. Trabajo lícito. Se considerará ilícito el objeto cuando el mismo fuese contrario a la moral y a las buenas costumbres, pero no se considerará tal si, por las leyes, las ordenanzas municipales o los reglamentos de la policía, se consintiera, tolerara o regulara a través de los mismos. Bueno, según el artículo 39, ahí ¿se acuerdan que el artículo cuarto medio que era medio filosófico y medio que decía cosas? Bueno, el artículo 39 también nos complica un poco las cosas, ¿sí? Porque en realidad, si yo lo que tendría que haber hecho es preguntarle a ustedes, antes de leer ese artículo o de escuchar ese artículo, ¿qué entienden por algo ilícito? ¿Sí? Si entienden por algo ilícito, algunos son amigos de lo ilícito, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa. Pero algo ilícito es como decir, no, algo ilícito. Por ejemplo, lo contrato para robar un auto. Entonces. Vos también sos ansioso, Bernie. Bueno, entonces no dije nada. Pensé. No, yo estaba hablando de lo ilícito, no del objeto ilícito. Yo digo, si yo le preguntara, ¿qué es algo ilícito? O sea, capaz que no sé si lo definirían del todo bien, porque de hecho yo tampoco lo definiría, porque no soy experto en derecho penal o derecho civil, también actos ilícitos. Pero yo sé que algo ilícito es algo que está mal, o sea, que está mal para la ley, ¿no? Capaz que algo ilícito tiene que ver con eso, ¿no? Y sin embargo, en realidad, cuando uno lee el artículo 39, dice, es ilícito, un contrato de trabajo es ilícito, o el contrato de trabajo es de objeto ilícito, cuando el mismo es contrario a la moral y las buenas costumbres. Esto dice, bueno, pero esto puede ser contrario a la moral y las buenas costumbres, pero no ser contrario a la ley. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Que sea contrario a la ley, la moral y las buenas costumbres? Entonces, como que quizás está medio desactualizado este artículo. Lo ideal hubiera sido, y esto lo dicen la mayoría de los doctrinarios, que tendría que haber dicho no legal, o sea, porque no ilícito, no, es no legal, porque en realidad estamos hablando de que algo que es contrario a la moral y las buenas costumbres, en muchas ocasiones es contrario a la ley, ¿no? Hay algunos casos en los cuales es contrario a la moral y las buenas costumbres y también es contrario a la ley. Pero nos complica más las cosas cuando dice, bueno, va a dejar de ser contrario a la moral y las buenas costumbres cuando hay una norma que lo tolere ese comportamiento. Entonces ahí digamos, bueno, entonces no hay duda. Si dice que deja de ser contrario a la moral y las buenas costumbres cuando una ley que lo tolere, lo que está diciendo es que ese objeto tiene que ser contrario a la ley, ¿sí? Eso sería lo ideal, ¿sí? Pero bueno, puede ser que sea contrario a la moral y las buenas costumbres y si está tolerado por la ley, deja de ser contrario a la moral y las buenas costumbres. Ahora, lo que se nos podría presentar o se podría complicar un poco las cosas es cuando, por ejemplo, una conducta en una jurisdicción sea tolerada por la ley y en otra no. ¿Sí? No sé, cualquier acto. No hace falta de hablar de delitos penales, ¿no? Que eso sí, yo creo que no hay duda que un delito penal es un objeto ilícito. Pero estamos hablando de una conducta en la cual en algunos casos está tolerada y en otros no, ¿sí? Entonces significa que dependiendo de la jurisdicción, si yo celebro un contrato de trabajo, ese contrato va a ser de objeto ilícito y en otra no, ¿sí? Porque, por ejemplo, desde un reglamento de policía, bueno, en la época existían los edictos policiales o cualquier cosa, una normativa municipal, un decreto de un intendente local, ¿sí? Puede decir que la conducta esta es normal, por lo tanto no es contraria a la moral y las buenas costumbres, o está tolerado, o sea, se permite hacer tal cosa, ¿no? Y bueno, y cosa que si uno se va al pueblo de al lado, que tiene otro intendente, el intendente dice, no, acá no se tolera esa conducta, por lo tanto, si yo contrato a una persona para realizar esa conducta, es contraria a la moral y las buenas costumbres y puede ser de objeto ilícito, ¿sí? Bueno, pero yendo a casos bien claros, ¿no?
podemos tener un contrato de trabajo que sea contrario a la moral y las buenas costumbres y obviamente no esté tolerado por la ley y hasta puede ser contrario a la ley, que sea de objeto ilícito, ¿no? A ver, ¿a qué se les ocurre? ¿Sí? Ahí Bernie había dicho algún ejemplo, ¿no? Prueba de contratarme para robar un auto. Sí, igual acordate que tiene que ser una relación de dependencia, ¿no? Porque si es Contratar solo, a menores. porque si es a solo un menores de auto, edad. si es solo un auto sería una locación de servicio. Salvo que te diga, necesito que me robes un auto por día, y ya sería medio complicado, ¿no? Entonces, claro, Bueno, hay gente que roba 8 por día, así que no se hacen problemas. bueno, pero ahí tengo que contratarlo, o sea, pero bueno, imaginemos que esto, ¿no? A ver, ¿qué otro ejemplo? A ver. De vender droga, profe. Que, Bueno, por ejemplo, le dan una cantidad determinada de X sustancia y le mandan a vender eso, por ejemplo. perfecto, ese sería otro ejemplo también, de vender estupefacientes o sustancias prohibidas, y que eso... también, bueno, ahí también lo dijo, los arbolitos de las cuevas, bueno, eso también, o sea, si yo contrato a una persona, siempre y cuando no sean, o sea, acuérdense que si el arbolito es su propio empresario, ya no sería trabajador, por lo tanto no habría fraude, ¿no? Sería su propio empresario, si tiene su propio dinero. Pero bueno, imaginemos este caso en el cual yo pongo un bar, yo soy una persona con una reputación medio complicada y pongo un bar, ¿no? Pongo un bar en el cual no solo vendo tragos, sino también vendo otras cosas, ¿no? Y ahí sí, y contrato a una persona, uno se dedica, contrato un barman para hacer los tragos, la llamará Mo y los demás, y contrato a otro para que diga, bueno, vieron cuando decía tragos y algo más, bueno, ese algo más sería esa sustancia que uno vende. Bueno, ese contrato en el cual yo contraté a esta persona para vender sustancias prohibidas, es un contrato de objeto ilícito, ¿sí? Por lo tanto, ¿cuál sería la consecuencia que esto trae para la relación jurídica? Bueno, es la nulidad, ¿sí? Ese contrato de objeto ilícito es un contrato que no existe en realidad, es un contrato nulo, de nulidad absoluta, ¿sí? No hay forma de hacer caer el vicio de la voluntad, o mejor, el vicio del contrato en sí, porque en realidad estamos hablando de una prestación ilícita, ¿sí? No hay forma de que esto que sea válido, ¿no? O sea, el trabajador tampoco puede aducir, en realidad no sabía lo que estaba vendiendo yo, porque en realidad yo vendía sobres, no sabía bien, y por lo tanto yo en la ignorancia no sabía, por lo tanto actué de buena fe. No, bueno, no, el contrato de objeto ilícito, o sea que la nulidad se aplica a ambas partes, trabajador y empleador, ¿sí? Ese contrato no tiene efectos entre las partes. Por lo tanto, alguno me preguntó en algún momento si podía existir relación de trabajo sin contrato de trabajo. Sí, bueno, sería este caso, que no va a tener efectos jurídicos, en el cual hay relación de trabajo, y sí, porque hay una persona que realiza un trabajo a favor de otra y hasta cumple órdenes. Pero ¿hay contrato de trabajo? No. ¿Por qué? Porque es nulo, porque el objeto, al ser ilícito, es de objeto, ese contrato es nulo, ¿no? Esto sería uno de los pocos casos que existe relación sin contrato de trabajo, ¿sí? Pero que no trae efectos jurídicos, por lo tanto, este trabajador no podría iniciar un juicio al empleador diciendo que no le pagó el aguinaldo, que lo tenía no registrado, porque en cuanto se acredite la prestación que realizaba y que era de objeto ilícito, el juez va a declarar nulo y por lo tanto dice, no, y salga de acá porque si no lo denuncio, ¿no? Porque vieron que el juez, ante la presencia de un delito, tiene la obligación de denunciarlo. Bueno, va a terminar preso vos, el dueño del bar, los compradores, no sé, los trapitos de la puerta, todos van a terminar todos presos, sí, menos. ¿Sí? Bueno, eso sería contrato de objeto ilícito. O sea, la única posibilidad de que ese contrato pase a ser no ilícito es que salga una norma que diga está tolerada la venta de estupefacientes, cosas que hoy lo veo muy difícil, ¿no? ¿Sí? Si esto es así, ¿no? Podría llegar a ser otro tipo de situaciones en las cuales podría llegar a pasar. Ahora, a veces es difícil determinar cuando una conducta no es un delito, pero es contrario a la moral y las buenas costumbres, ¿no? Y esto puede llegar a suceder en otras situaciones en las cuales, bueno, es el juez quien va a determinar si esa conducta
mejor dicho, si esa prestación para la que fue contratado es contrario a la moral y las buenas costumbres, ¿no? Es decir, si estamos hablando de alguna situación que puede llegar a ser catalogada como algo no bueno, ¿no? Esta moral, ¿sí? Cosa que hoy en día capaz que hay situaciones que han cambiado, pero si estamos hablando de situaciones, de esta situación hace muchos años, cuando se hablaba de moral, se hablaba, por ejemplo, mucho de la moral católica, ¿sí? De la religión católica, respecto de qué era bueno y malo. Bueno, de hecho, durante mucho tiempo, la Constitución decía que el presidente tenía que ser católico, ¿no? Católico apostólico romano para poder ser presidente, porque ese era el culto que profesaba el país. Hoy en día esto no sucede, esto no está tan teñido de la moral católica. Ahora, podría ser la situación también en la cual, de alguna manera, el trabajador, no el caso de que vendía los estupefacientes, no puede decir que no sabía, pero puede llegar a darse el caso en el cual el trabajador no estaba anoticiado de que estaba realizando una actividad ilícita, ¿sí? Esto puede llegar a suceder en algunos casos. Y en este caso podría llegar a darse el caso de que el trabajador pruebe esto y que no sea un contrato de objeto ilícito, ¿sí? ¿Quién vio la película El Transportador? Siempre hay algún fanático de esa película, porque son buenísimas, ¿no? Pero yo quiero que el que la haya visto sea alguien que sea fanático, ¿no? Yo las veo, pero de ahí a que me acuerde. No, a mí me encantan las de Transportados. Sí. Es cuando llevaba a una chica en el baúl, que la tenía dentro de un bolso y la metieron en un baúl. ¿Vos te gusta contar los chistes, el final del chiste antes de decir? No hacía falta contar. Mirá si alguien la quería ver. Dijo, esta es la película que ya le arruinaste, le spoileaste. No, pero tiene toda la trama dentro, amor y demás cosas. Igual, la querés arreglar, ¿no? Yo tenía un amigo, mi mejor amigo, que a él era tan fanático de las películas que terminaba de ver una película y vieron que hay gente, a los que nos gusta el cine, vieron que, y por eso se habrán dado cuenta, ¿no? Que cuando ve una película linda, tiene ganas de hablar con alguien de eso y por eso pregunta, che, esta es como la escena de la película tal, y si la otra persona no lo vio, medio que uno se enoja. Dice, ¿cómo no vas a haber visto esa película? ¿La vio? Bueno, entonces mi amigo un poco me contagió a mí el amor por el cine. Cuando íbamos al colegio secundario, él veía esas películas y él quería que yo la vea. Entonces él, para convencerme, a veces me contaba. Y a veces se entusiasma tanto que una vez me había contado el final de la película. Que después él me había dicho que no me lo había contado, y como me acuerdo que la vi el final de la película, lo llamé, lo reinsulté, iba a decir otra cosa. Y dice, al final, sí, bueno, medio que se me escapó. Bueno, no importa, Bernie, vamos a dejarlo ahí. Pero, es que no me acuerdo si era ese Transportador, porque hay otro que tiene el mismo título, por eso le estaba diciendo. Bueno, no importa. No, porque hay uno que trata de personas, ¿eh? Bueno, que tiene el mismo título. No, en realidad son 3 películas las del Transportador. Bueno, pero bueno, tiene que ver con esto y por eso te digo que medio que me arruinaste un poquito el chiste, pero no importa, hoy te lo dejo pasar, Bernie. No hablo más, jefe. No, eso no. El nombre de, a ver, Nancy, ¿te acuerdas cómo se llamaba el protagonista? No el nombre del actor, sino el protagonista. No me acuerdo. Bueno, se llamaba Frank. Y Frank, que obviamente manejaba un Audi hermoso, un negro, tenía algunas reglas. En realidad él lo que hacía es transportar, ¿no? Él por eso se llama transportador, ¿no? Y que él no le importaba asumir riesgo, ¿no? Pero él decía, yo tengo varias reglas antes de que me contraten, ¿no? Bueno, no te voy a preguntar si te acordás de las reglas, porque si no te acordás el nombre del actor, no te vas a acordar las reglas. La primera regla era, nunca modifiquen el trato. Y ahí no le estoy spoileando porque esto es una de las primeras partes, ¿no? No es como Bernie que ya contó casi el final, ¿no? Sino que esto es una de las primeras partes donde él empieza a contar de qué trabaja y le dice, bueno, yo tengo varias reglas. La primera, no modificar el trato. Nunca hay que modificar el trato. Después,
hay que omitir nombres, nunca decir nombres, ¿no? O sea, no decir, bueno, yo me llamo Frank, no, nada de nombres. Y la tercera, y que es una de las más importantes, y que ahí Bernie lo dijo, dice... ¿Era la del maletín? Muy bien, no abrir el paquete, no abrir el paquete. Exactamente. Sí. Y que bueno, una vez comete ese error. No, bueno. Bueno, en base a eso, imaginemos que, volviendo al caso del trabajador que dice, no, yo nunca abrí el paquete, yo no sabía lo que transportaba. O sea, tiene que probarlo y acreditarse, ¿no? Porque si yo llevaba paquetitos a algunos barrios medio complicados y me dan plata, y bueno, yo veía que medio que a oscuras y se iban corriendo, pero yo no sabía qué entregaba, y bueno, ¿cómo acreditar? Pero bueno, sí, por ejemplo, yo no sabía que vendía ropa de una marca que no era, que era trucha, que esto también es contrario a una norma, ¿no? Vender ropa. Bueno, si yo acredito que esto sucedía, bueno, puede darse el caso de que sea un trabajador que había sido contratado de un objeto ilícito, pero que él no sabía esto y por lo tanto la consecuencia de la nulidad no se le va a aplicar a él y él eventualmente va a tener la posibilidad de cobrar los salarios caídos. Algunos dicen, bueno, no sé si la indemnización, porque no deja de ser un contrato ilícito, pero bueno, los salarios caídos sí, ¿sí? Pero bueno, se tendría que dar este caso, ¿no? Se tendría que dar este caso en el cual sea un Frank que dice, yo cumplo las reglas, yo no abro el paquete nunca, yo nunca voy a saber qué estaba llevando, y por lo tanto, si a mí me contratan para llevar una persona, bueno, yo no sé, porque si adentro del paquete hay una persona, no lo sé, por lo tanto no se daría, ¿sí? Profesor, una consulta. ¿No se puede ahí en ese caso decir que el trabajador no operó con la debida diligencia y por eso no se enteró de que el servicio era ilícito? Bueno, eso lo puede entender el juez. O sea, estamos hablando de situaciones, esta situación va a terminar resolviendo el juez, ¿sí? Porque eventualmente el empleador no podría decir, ay, bueno, o sea, el argumento del empleador va a ser muy básico, porque el empleador es el máximo responsable de que había un objeto ilícito, ¿sí? En realidad estamos hablando de que el trabajador va a tratar de probar de que igual le correspondía cobrar salarios. Entonces va a ser el juez quien en última instancia va a decir, y teniendo en cuenta las circunstancias y las pruebas arrimadas a este expediente, puedo llegar a concluir de que el trabajador no sabía que estaba realizando una prestación ilícita, ¿sí? Pero tiene que ser algo bastante acabado, ¿no? O sea, tiene que ser algo de que no, bueno, nunca supe que llevaba y por lo tanto en el cual no entendía cómo era esto, ¿sí? Si hubo un caso, ahí pregunto, ¿hubo un caso que llegó a la corte que estaba, la verdad, si hubo un caso no lo recuerdo, si, como diría un profesor, es una buena tarea que te voy a encomendar a vos de buscar, ¿sí? Así, Martín, Buscemi, vos te vas a encargar de buscar si existe un precedente de esto, así aprendemos todos. Profe, creo que en España estaba pasando que con los deliveries, con tipo los Rappi, la gente mandaba los paquetes como, sí, le mando, no sé, un libro a un amigo y en realidad lo usaban para mandar droga España? y como ellos no pueden... ¿En Sí, España como ellos no dijiste? pueden abrir los paquetes. Ah, Sí. en España dijiste, ¿no? Sí. Ah, sí, algo de eso sí, escuché. Sí, que era así, era un Rappi y mandaban, sí, un delivery, ¿no? Sí, eso sí podía llegar a suceder, ¿sí? Y ahí, bueno, habría un... Igual ahí es como que, a ver, está Es bueno. que ahí digamos, no hay necesariamente una relación de dependencia de la persona que está mandando el No, pero contenido. ahí hasta el empleador podría decir que en realidad no sabía lo que estaba mandando porque la policía... Claro, por eso. O sea que ahí sería, bueno, qué buen tema. O sea, ahí podría alegarse contrato de objeto ilícito, ahí podría el empleador decir que es objeto ilícito para evadirse de la responsabilidad, pero bueno, tampoco la ley puede premiar al empleador y castigar al trabajador. Bueno, estaría bueno, si hubo algún caso en el cual ha sido resuelto por la justicia, aunque sea de España, Sofía, lo buscás y lo estudiamos, porque esto puede llegar a suceder acá, ¿no? También, ¿sí? Lo busco. Perfecto. Así como las cosas están cambiando tanto, esto puede llegar a suceder, ¿no? Bueno,
la consecuencia, lo más importante es que la consecuencia es la nulidad. Bueno, contrato de trabajo de objeto prohibido. ¿Sí? Es lo que dice el artículo 40. A ver quién me lo lee. Yo leo. Escucho. Artículo 40, trabajo prohibido. Se considerará prohibido el objeto cuando las normas legales o reglamentarias hubieran vedado el empleo de determinadas personas o en determinadas tareas, épocas o condiciones. La prohibición del objeto del contrato está siempre dirigida al empleador. Perfecto. Acá es distinto, porque en realidad, mientras en el artículo 39 se hablaba de lo prohibido, o lo que en realidad lo que se tenía que analizar era la actividad del trabajador, si eso significaba una prestación de objeto ilícito. Acá cuando se habla de trabajo prohibido, estamos hablando de analizar la persona del trabajador o trabajadora en sí o en determinadas épocas o en determinadas circunstancias, ¿no? O sea, lo que es prohibido es la contratación de trabajadores en ciertas condiciones o en ciertas circunstancias, ¿no? Y acá vemos que es radicalmente distinto, ¿no? Porque acá, en principio, la celebración de un contrato de trabajo de objeto prohibido no conlleva la nulidad del contrato. De hecho, hasta puede ser saneado esta prohibición del objeto y sustituido por un objeto que no sea prohibido, ¿no? O para el caso en cual el contrato se extinga por prohibición del objeto, eso no va a producir no va a generar que el trabajador no pueda cobrar sus salarios que haya devengado hasta el día de extinción de ese vínculo, ¿no? O sea que podríamos decir una frase que ustedes medio grábensela, que el contrato de trabajo de objeto prohibido le es inoponible al trabajador o trabajadora. ¿Qué quiere decir que le es inoponible? Que en realidad esta prohibición, esta extinción del vínculo, no significa que no pueda reclamar los efectos del contrato, salarios e indemnizaciones que han derivado por la celebración de ese contrato, ¿no? Más allá de la extinción del vínculo. ¿Sí? Un ejemplo de contrato de trabajo de objeto prohibido es la celebración de un contrato con horario nocturno para un menor de edad. Eso sería de objeto prohibido. ¿Sí? O la contratación de un menor de edad, estamos hablando de 16, 17 años, ¿no? Porque a partir de 18 se acuerdan que ya es mayor de edad y menos de 16, 15 para abajo, no puede ser contratado, ¿no? Una persona de 15 y 16 años que es contratada para un trabajo, ¿cómo se llama? Para una tarea penosa o insalubre, ¿sí? Esto también sería de objeto prohibido, ¿sí? Otra situación de trabajo prohibido, de contrato de trabajo de objeto prohibido, es el momento de licencia por maternidad de la trabajadora, ¿sí? Si bien esto significa, no afecta a la vida del contrato, lo que sí establece la ley que durante 3 meses la trabajadora no tiene que prestar servicios, ¿sí? Que es los 3 meses de licencia, ¿no? Esto lo vamos a ver cuando vemos trabajo de mujeres, cuáles son los requisitos que deben cumplirse para que la trabajadora tenga esa licencia, ¿no? La notificación, bueno, el estado de embarazo acreditado, bueno, pero durante 3 meses, que la ley dice 45 días antes y 45 días después, aunque puede ser 30 días antes o 60 después, aunque la mayoría de las mujeres trata de trabajar hasta el último día antes de dar a luz y después tener los 3 meses juntos, que esto lo vamos a ver que es una de las cosas que tendríamos que cambiar en nuestra normativa, porque 3 meses es muy poco, la licencia por maternidad de una mujer. Esto sí, porque la mujer es la única que puede dar a luz. Y también una licencia por paternidad, porque en realidad esto también es de a dos, ¿no? Quien tiene que ocuparse también de las tareas de la casa y también de los hijos es el padre, ¿no? Entonces también habría que pensar en una licencia también para el padre cuando la esposa o la madre de su hijo dé a luz. Bueno, pero eso lo vamos a ver cuando vemos trabajo de mujeres. Lo cierto es que durante estos 3 meses esto es trabajo prohibido, es decir, que no se le puede dar trabajo a esta persona, a esta mujer embarazada, porque cuando habla de determinadas
a determinadas personas o en determinadas circunstancias estamos hablando de esto, ¿sí? Sería prohibido ese trabajo, ¿sí? Pero volvamos al hecho de que en los casos que dijimos de los menores de edad, un contrato de trabajo de objeto prohibido que se extingue no le quita el derecho al trabajador o trabajadora para reclamar los salarios caídos, ¿no? Y eventualmente las indemnizaciones que le puedan corresponder, ¿no? Porque quien tiene que ocuparse de que el contrato de trabajo no sea prohibido es el empleador, ¿no? ¿Sí? El empleador no puede excusarse, no sabía que tenía 15 años, no sabía que tenía 16 años, no parece más grande. No, bueno, o sea, un juez le va a decir, pero no le pediste el DNI antes de contratarlo, se ve que no lo registraste, o sea, no puedes decir eso, ¿no? O sea, y por lo tanto no podías contratarlo en trabajo nocturno o insalubre, porque era una persona menor de edad. Así que bueno, eso sucede. Hay una situación que tiene que ver con esto de los contratos de trabajo de objeto prohibido, que durante mucho tiempo hubo un fallo, y que era un plenario, y que después esto fue modificado, que tenía que ver con los trabajadores que son contratados por las empresas, pero cuyas situaciones de inmigrante ilegal, o sea, personas que han entrado al país sin la documentación pertinente y que han empezado a trabajar para un empleador, y que después se descubre esta situación y el empleador aduce, bueno, en realidad no sabía que era un inmigrante ilegal, bueno, por lo tanto el contrato se extingue. Bueno, ¿qué pasa en estos casos? Bueno, durante mucho tiempo hubo jurisprudencia que decía, si esto sucede, bueno, el trabajador era responsable por haber sido celebrado un contrato de trabajo sabiendo que su situación en el país no era la correcta. Por lo tanto, no daba derecho, o sea, casi se lo asimilaba a un contrato de trabajo de objeto ilícito, porque decía, no daba derecho a el trabajador a reclamar nada, ¿no? Porque al tener una situación no regularizada respecto de residencia en el país, no podía celebrar un contrato de trabajo. Bueno, esto cambió a raíz de un fallo, el fallo Narut, que dice que en realidad la situación obviamente ilegal de esta persona no puede ser tolerada, obviamente, debe regularizar la situación, ¿no? Pero si ha sido contratado por un empleador, bueno, ese empleador tiene que hacerse cargo del pago de salarios y eventualmente la indemnización. ¿Esto por qué? Porque en realidad, si bien se entiende de que hay un incumplimiento por parte de la persona que llega al país sin la documentación pertinente, hay más incumplimiento en el empleador, que capaz que hasta aprovechándose de esa situación, lo contrata, ¿sí? Por lo tanto, no puedo, y esto es una regla que se va a aplicar en muchas situaciones, que es que la ley no puede premiar el incumplimiento de un empleado, ¿sí? O sea, más allá de que la ley después, no la laboral, se va a ocupar de, en todo caso, regularizar la situación del trabajador. Bueno, la ley no puede premiar el incumplimiento del empleador. ¿Y cuál es el incumplimiento del empleador? Y bueno, porque si esta persona estaba con la documentación que no estaba correcta, ¿cómo hizo para registrarlo correctamente? Entonces, quiere decir que no lo registró. Y si no lo registró, quiere decir que en realidad está cometiendo un fraude. Entonces, pues, la frase correcta sería, la ley no puede amparar al empleador ante un incumplimiento de otra ley, ¿sí? O sea, esta ley no puede amparar que el empleador incumplió la ley de registración. Por lo tanto, esto da la posibilidad, a raíz de esta jurisprudencia, ya lleva unos años, de que este trabajador reclame las indemnizaciones y los salarios correspondientes, más allá de después tener que registrar correctamente su situación. ¿Sí? Profesor, una consulta. Sí. En el caso del trabajo ilícito, es un trabajo que se lo considera un contrato nulo. Pero en el caso del trabajo prohibido, ¿qué tipo de... ¿Es un contrato nulo también o es un contrato que se extingue? ¿O las dos cosas? No, no sería un contrato nulo, sería anulable. ¿Sí? Vieron que en realidad no es lo mismo nulo que anulable, no es de nulidad absoluta y relativa. ¿Por qué? Porque en realidad, aplicando el principio de continuidad, podríamos decir que en realidad las partes deberían adecuar su conducta para que el contrato siga. Por ejemplo, sería muy fácil para el empleador decirle, bueno, en vez de trabajar de noche, trabajas de día, listo, ya está. Se saneó esta prohibición,
este objeto prohibido por uno no prohibido, por lo tanto el contrato siguió, ¿sí? O en vez de darle tareas insalubres, darle tareas que no son insalubres, ¿sí? Ahora, para el caso de que esto no suceda, o sea, que el empleador igual decida extinguir el vínculo, bueno, no va a eximirse de pagar indemnizaciones y el salario, ¿sí? O sea, estamos hablando de que... Gracias, profesor. Y una cosa más, que ya lo dijiste, Bernie, esto es muy bueno que lo dijiste. En el caso del contrato de trabajo de objeto ilícito, un juez laboral hasta de oficio puede intervenir, porque esto estábamos hablando de una nulidad absoluta. En el caso del objeto prohibido, no, ¿sí? Porque en realidad, más allá de la prohibición, lo que se entiende es que el contrato siga, ¿sí? Eventualmente después el trabajador podría reclamar diciendo, bueno, cámbienme las tareas o modifíquenme el horario de trabajo, ¿sí? Bueno, entonces... Una consulta, profesor. Entonces, si no es saneado el contrato de objeto prohibido, ¿termina siendo nulo o No, en realidad es no anulable. necesariamente? Es anulable, significa que el contrato va a seguir vigente hasta que una de las partes lo extinga, pero el empleador no, o sea, lo importante de esto es esto. Imagínense que pasan 6 meses del contrato y de repente ahí el empleador, cuando, no sé, va a registrar correctamente a un trabajador, le pide el documento y se da cuenta que tiene 16 años, ¿no? Entonces dice, no, ¿por qué no me dijiste? Y dice, bueno, usted no me preguntó, ¿no? Dice, no te puedo registrar, no, voy preso. O sea, situación común, ¿no? Voy preso si te contrato y vos tenías 16 años. Por lo tanto, no, se extingue este vínculo, yo digo que era de objeto prohibido y listo. No. En realidad, obviamente, si el empleador lo quiere extinguir, lo va a poder extinguir, porque el contrato se puede extinguir en cualquier momento, porque es un acto jurídico válido el despido, pero no puede aducir como si fuera un objeto ilícito, diciendo que no hay efectos de las partes. Va a tener que pagar los salarios que adeuda y la indemnización correspondiente, ¿sí? Ahora, podría llegar a darse de que el contrato, o sea, que el vicio sea saneado y por lo tanto el contrato siga. O también puede pasar, que en realidad también pasó, por esto es que es anulable, que no es que no tiene eficacia. Y ahora digo una cosa más respecto a esto. Es que el trabajador cuando entró a trabajar tiene 17 años, pero el empleador nunca le dijo nada, y recién lo registra 2 años después cuando ya tiene 19 años. O sea, ya no hay contrato de trabajo de objeto prohibido, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Durante un año fue un contrato de trabajo de objeto prohibido que podría haber sido anulable, pero después se saneó ese vicio porque el trabajador cumplió la edad y por lo tanto ese contrato nunca se extinguió. Ahora, entonces me diría, bueno, pero entonces ¿cuál es la diferencia más importante que existe entre este y el objeto prohibido? El objeto ilícito es que en el objeto ilícito el contrato no existe, ¿sí? No existe. ¿Vieron que cuando uno se pone a discutir de fútbol con otro, le dice, vos no existís, tu equipo no existe? Bueno, acá podríamos decir lo mismo. El juez le va a decir, el contrato no existe. No existe, o sea, no tuvo efecto entre las partes. Por lo tanto, por más que se haya desarrollado por 2, 3 años, 5 años, ninguna de las partes puede exigirte nada. O sea, no pueden judicializar esto, ¿sí? No puede el trabajador decir, necesito que me paguen los aportes y contribuciones, ¿no? Porque el juez va a decir, este contrato nunca existió porque fue nulo, de nulidad absoluta. Por lo tanto, no hay efectos entre las partes, a diferencia del objeto prohibido. No sé si quedó claro, Violeta. Sí, gracias. Perfecto. Bueno, entonces, para concluir, hoy terminamos tempranito, dentro de todo, ¿no? Igual siempre me pongo a hablar y siempre terminamos después de las 6. Lo que más tienen que, o sea, la conclusión es la informalidad del contrato, en lo que tiene que ver con la celebración, y que el objeto tiene que ser de esta manera, ¿no? Ya dijimos, lícito posible, determinado, determinable, y no prohibido, ¿sí? Lo último que decía el Código Civil, que decía que es susceptible de apreciación pecuniaria o económica, bueno, eso no es necesario porque el contrato de trabajo se presume oneroso. Y si no fuera oneroso, no es contrato de trabajo, es otra cosa. Es en relación de familia, es otra cosa que no es oneroso, que no es contrato de trabajo, por lo tanto, no entra dentro de nuestro análisis que estamos, en el cual estamos en el derecho individual. ¿Sí? ¿Alguna duda, pregunta? Yo, profe. Yes. Sony, mándale primero.
Cuando hablamos de que el contrato es nulo, de nulidad absoluta, porque tiene un objeto ilícito, pero no me quedó muy claro qué pasa en el caso de que el trabajador desconocía y puede probar que desconocía, que en realidad estaba llevando adelante una actividad laboral ilícita. ¿Qué sucede con el trabajador? O sea, ¿qué protección tiene? Porque el contrato no existe, pero ¿qué protección podría llegar a En tener? realidad estamos hablando de un caso excepcional en el cual el juez puede entender que como no había conocimiento, el trabajador puede cobrar el salario adeudado. No indemnización porque no hay daño por la ruptura del vínculo, porque el vínculo no existe. Pero sí cobrar el salario, ¿sí? Eso sí podría llegar a reclamarlo, ¿no? Pero estamos hablando de esa situación especial, no, el contrato es nulo de nulidad absoluta, por lo tanto no hay posibilidad de reclamar. ¿Sí? Antes de que, ¿sabés qué? No me acuerdo quién fue del curso pasado, del curso creo que de verano, que me hablaron de vos. Me dijeron, no sé, ¿a vos quién te recomendó? Luji puede ser. Ah, sí, Luji. O sea, eso significa que como te recomendaron, o sea, la vara está muy alta, así que Sony vas a tener que ponerte las pilas. Sí, es así. Sí, hay un par, Luji puede ser. No, aparte me dijo, no sabés, Sony es excelente alumno, se saca 10 seguro. Así que bueno, fíjate vos. Porque menos de eso ya es decepción, ¿no? Así que, no sé, te vendieron así. Ay, no, es que en el cuatrimestre también un profe me metió esa presión y me terminé sacando un 9 y me sentí re mal, o sea, con una buena nota me terminé sintiendo re mal porque el profesor al final del cuatrimestre me dijo, me esperaba un 10. Bueno, eso igual es feo que el profesor diga eso, ¿no? Bueno, tampoco se vuelvan locos con la nota porque no quiero hacer un déjà vu de otros cursos en los cuales la gente por no sacarse 10 abandonaba, ¿no? Espero que esto no pase, este curso no pase, ¿no? ¿Quién más quería hacer una pregunta? Yo te quería hacer una pregunta Ay, perdón. ¿Querés decir? Le ganaste la mano a Gonzalo. Para que Gonzalo, porque ahí estaba. No, pero preguntamos. Sí, porque antes también quería preguntar, sí. No, a ver, Gonzalo, dale. Acá somos todos iguales, o sea que no. Total, van a hablar. No sé si se escucha, pues se me está trabando. Ahora te escucho, a ver. Iba más o menos por el lado de donde iba preguntando Sony, que también cursé con ella y garantizo que hace una muy buena alumna. Pero mi pregunta estaba dada cuando el local tiene la prohibición, por ejemplo, no sé si la prohibición o la ilicitud, pero es como todavía no cuenta con la habilitación pertinente para poder trabajar. Por ejemplo, un kiosco o el bar y un poco más que antes habíamos abierto, no cuenta con la habilitación administrativa para poder funcionar todavía. Entonces, por ejemplo, nosotros contratamos al barman. No me queda claro si eso sería ilícito o si sería un trabajo prohibido porque todavía no están dadas las condiciones necesarias y eso sería contrario a las normas legales o reglamentarias. Me parece, por lo que me estás contando, en este caso no sería ni uno ni otro, porque en realidad la actividad que va a realizar el trabajador no es ilícita ni prohibida. En todo caso, lo que le está faltando al local es una habilitación. Pero, o sea, en todo caso, si abriría el local sin habilitación, tampoco sería ilícita, porque no sería contrario a moral buenas costumbres, salvo que venda cosas que no están del todo aceptadas, que ahí por más que tenga habilitación serían ilícitas igual, ¿se entiende? O sea, no tiene que ver con la habilitación en sí, sino tiene que ver con la prestación, o sea, la actividad que realiza el trabajador, ¿sí? Si el trabajador es barman para hacer tragos, bueno, eventualmente no podrá abrir, pero si abre y es contratado, bueno, es contrato vigente. En todo caso, después el empleador tendrá que aducir por qué extingue ese vínculo, pero ya sería por responsabilidad pura y exclusivamente del empleador, no del trabajador. ¿Sí? Mil gracias. Andrea. Sí, te quería preguntar con respecto a los inmigrantes. Supongamos que el empleador de buena fe, le ponemos un manto de piedad, contrata a una persona inmigrante que no tiene documentación y quiere registrarlo, ponerle a los 2 meses y sigue sin tener la documentación. ¿Qué hace? ¿Lo obliga al trabajador a tramitar esa documentación o
por ahí le dice, mira, no puedo contratarte porque quiero hacer todo legal. ¿Cómo se arregla? O sea, aparte de que le correspondería, supongo que le correspondería igual si lo despide la indemnización y todo por esos 2 meses, ¿o no? Bueno, eso es una buena pregunta de una situación muy buena. O sea, hay que ponerse de los dos lados. Primero, si yo fuera abogado del empleador, le diría, mira, contratar a una persona así es un riesgo, porque en realidad, no sé, si no la tenés, si no la registrás, podés llegar a tener problemas, hasta te puede hacer juicio por no registración. Eso por un tema. Por lo tanto, o sea, pero igual también está el hecho de que, bueno, pero yo quiero ayudar a esta persona porque, no sé, por X motivo, porque, bueno, no deja de ser un riesgo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cuál es el motivo por el cual esta persona no tiene los papeles, ¿no? Porque de hecho, yo creo, ahí tocando un poco de oído, una de las razones por las cuales a una persona se le regulariza la situación es tener un contrato vigente acá. Por ejemplo, los jugadores de fútbol que vienen acá, o sea, tienen para tener el permiso para trabajar o para poder jugar, es tener un contrato vigente. Entonces podría llegar a ser eso, ¿sí? De todas maneras, bueno, me asesoraría. Y el trabajador en realidad, ahí, a pesar de que en realidad es la parte débil, está protegido, el trabajador que viene en esa situación también sabe que hay un riesgo de que esto puede pasar, ¿no? Eventualmente. O sea, yo lo que podría llegar a suceder es que yo siendo abogado del empleador, ¿no? Y hay capaz que sacando todo sentimiento que puedo tener, porque yo soy abogado de un empleador, tengo que asesorar de la mejor manera posible, y dice, bueno, bancalo hasta 2 meses y medio, que es el periodo de prueba. Si no obtuvo su registro, bueno, decirle que en realidad tenés que rescindir el vínculo, y es más, hasta reconociendo la relación laboral porque no pudo registrarse, ¿no? Pero bueno, ¿no? Sería una situación media en el extremo, ¿no? Porque por un lado decís, bueno, yo quiero... Pero es complejo, es claro. complejo. Pero el tema es esto, en realidad, a ver, esto también ustedes tienen que enfrentarse a estas situaciones el día de mañana, ¿sí? Porque a veces, o sea, también existe el empleador bueno y que quiere hacer cosas buenas, pero de repente si el abogado también tiene que ser, no digo el abogado del diablo, ¿no? Pero tiene que ser, y acá Bernie me va a dar la razón, tiene que ser el médico que le dice, mira, vos tenés esta enfermedad. O sea, no puede decirle, no, bueno, sí, no, le tiene que decir la verdad, mira, vos tenés esto. O sea, de ahí después vemos cómo lo llevamos adelante, pero tenés que decirle, mira, te puede pasar esto, ¿no? O sea, podés ayudar mucho a esta persona, pero si vos lo tenés un año así, y después no lo registraste, él va a ver un abogado y no le va a contar, sí, en realidad me ayudó siempre, sino que va a decir que te inicia un proceso laboral por falta de registración, y vos por hacer un favor terminás pagando, ¿no? Entonces yo tengo la obligación de decirte, después vos haces lo que quieras, ¿no? Entonces, situaciones, ¿no? Que van a pasar, y es situaciones que ustedes van a tener que manejar el día de mañana. Ustedes tienen que ser, tienen que decirle la verdad, no tampoco tan duro, ¿no? O sea, tipo decir, ¿qué me va a pasar? ¿Vas a perder la casa, tu familia, todo? No, tampoco, bueno, hay que ver, pero va a decir, mira, esto te puede complicar la vida, ¿no? O sea, tenés que decirle la verdad y decirle cuál es la mejor alternativa, ¿no? Que después decida él, ¿sí? Buenísimo, gracias. Bueno, listo, entonces nos vemos mañana, ¿sí? Ahora me pongo a grabar esta y veo si hoy puedo empezar a subir las clases de la semana pasada. Hasta mañana, gracias. Nos vemos mañana. Hasta mañana, profe. Chao. Hasta mañana. Mañana, profe. Hasta mañana.